Vamos a continuar con la lección 5, con la segunda parte, donde se subtitula Los estatutos de enfermedades, que constan del capítulo 12 al 15. Pero vamos a ver cada parte, por lo tanto hoy vamos a ver capítulo 12 nada más, que se trata de una mujer que ha dado a luz. Antes de comenzar, he hecho un cuadro sinóptico que nos pueda mostrar un poquito un resumen de las estructuras de cómo está compuesto Levítico. Como ustedes podrán ver aquí, la estructura de Levítico consta así a grandes rasgos en dos bloques. Los 27 capítulos del Levítico consta de dos bloques y el primer bloque es del capítulo 1 al 10 y el capítulo 1 al 10 habla de cómo el hombre pecador puede acercarse a Dios. ¿Cómo uno puede acercarse a Dios? Porque el hombre no puede acercarse a Dios por ser pecador. Y el pecado mismo hace que ante el Dios santo, el hombre no tenga más remedio que morir ante su presencia. Por lo tanto, el hombre pecador no puede ver a Dios. Y ante la presencia, ante el acercamiento de Dios, el hombre directamente muere. Pero Dios ha buscado, aún en la antigüedad, la manera de que el hombre pueda acercarse a Dios, y esta manera no es fácil. Por eso utiliza 10 capítulos para explicar, para que el hombre pueda acercarse a Dios. Y es a través de los 5 diferentes sacrificios. Estos sacrificios son la ofrenda de sacrificio de holocausto, el de cereal, el de paz, el de expiación y de culpa que aprendimos. Y todo esto son las maneras para que podamos acercar, el hombre pecador pueda acercarse a Dios. Solamente se puede acercar a Dios a través de las maneras estrictamente expresadas y ordenadas por Dios, que consta de todos estos sacrificios, de los cuales, excepto el cereal, todos los demás sacrificios, hay un derramamiento de sangre para poder perdonar, para poder purificarse. De tal manera que estos sacrificios son las únicas maneras diseñadas por Dios para que podamos acercarnos a Dios. Entonces aquel que se acerca a Dios queda por el resto de vida caminar junto con Dios. Los capítulos 11 al 27, Dios nos enseña cómo el hombre que se acerca a Dios a través de todos estos sacrificios de derramamiento de sangre, cómo entonces debe vivir su vida caminando junto con Dios. Y la manera de caminar junto con Dios toda su vida consta de 5 subtemas, que son estos que estén viendo allí, de los cuales Dios del 11 al 15 está explicando que el pueblo tiene que purificarse de distintos elementos que los afectan, que los acosan. Estas maneras de purificación de una vida pura y pulcra delante de Dios está explicado en el capítulo 11 al 15. Pero también, una vez por año, tiene el hombre que pedir el perdón, el día del perdón o el día de la propiciación. Es el día especial en el cual Dios también nos da instrucciones precisas cómo debemos pedir ese perdón ante Dios en el capítulo 16. Y luego también Dios nos sigue dando más leyes de purificación para vivir una vida pura y pulcra delante de Dios, del capítulo 17 al 22. Y después, para seguir caminando y viviendo como Dios manda, Dios nos ordena que debemos conmemorar las 7 festividades. En todas estas festividades, principalmente, consta de recordar y conmemorar la gracia y el amor de Dios, cómo derramó ese amor sobre nuestra vida. Así es el capítulo 23 al 24. Y del capítulo 25 al 27, también Dios nos da órdenes acerca de cómo debemos respetar el día de descanso. Y cuando nosotros aprendimos el día de descanso, en Éxodo, hablamos que el día de descanso no significa un día de reposo, de no hacer nada.
El día de descanso dijimos que es un día en el cual dejamos otras cosas del mundo para poder concentrarnos en adorar a Dios de lleno. Por eso es el día de descanso, para glorificar a Dios de lleno, dejando las otras cosas mundanas. Por eso habla de descanso. Hay que descansar las otras tareas cotidianas, pero no significa que también debemos descansar en adorar a Dios, sino hay que adorar más concentradamente en nuestro Dios para exaltar y honrarlo. Por eso es importante el día de descanso. Tal es importante que las órdenes de Dios acerca del día de descanso es que si uno no respeta el día de descanso, debía matarlo apedreado. De esta manera era tan importante. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Ya vimos todos estos sacrificios. Estamos en el segundo bloque en el cual estamos viendo leyes de purificación. Cómo entonces el hombre pecador que acercó a Dios a través del perdón de sus pecados y derramamiento de sangre del sacrificio del holocausto y de expiación, ahora debe vivir su vida. No termina allí. Su vida debe dedicarse, consagrarse a Dios en purificar para que pueda permanecer delante de Dios. Esa purificación está, en primer lugar, qué cosas debemos comer y no comer. Saber discernir qué cosas debemos asimilar y no asimilar. Así que de la misma manera, no solo de comidas, en todas las cosas de este mundo, los principios, la filosofía de este mundo también hay cosas que debemos asimilar y no asimilar. Qué cosas son de agrado para Dios y qué cosas son de rechazo para Dios. Por eso aprendimos el tema de la comida, que a su vez tenía la función y el rol de poder proteger a la comunidad israelita, de evitar enfermedades para que no pueda desatarse una epidemia y para que ese pueblo de Dios que tan maravillosamente Dios los ha multiplicado en Egipto para formar una nación santa, una nación que lleve este amor de Dios al mundo entero, porque la función de los israelitas era de eso, de dar a conocer al mundo entero este amor de Dios, como Dios los ha purificado. Bueno, esa función, ese rol, los judíos fallaron en cumplir. Pero en ese momento entonces Jesucristo es quien viene para poder proclamar la verdadera voluntad de Dios de salvación. Y en ese momento los judíos no lo reciben, no lo aceptan y lo crucifican. Pero bueno, hoy vamos a continuar viendo en estas leyes de purificación, de estar dentro de las leyes para que el pueblo de Dios siga siendo santo, para que pueda vivir una vida santa, está la manera de que una mujer que da a luz también debe purificarse. Bueno, vamos a continuar con la pregunta número 1, que es el capítulo 12, donde yo voy a leer, hermanos, y voy a explicar hoy también para ahorrar tiempo. Dice la pregunta número 1, ¿cuáles son los estatutos para purificar una mujer que ha dado a luz? ¿Por qué Dios habrá dado estos estatutos? Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Al 8º día, el niño será circuncidado. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta que termine su periodo de purificación. Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante ahora 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Una vez cumplido su periodo de purificación, sea que haya tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio. Y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, quien los ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer
y la purificará de su flujo de sangre. Esta es la ley concerniente a la mujer que dé a luz un niño o una niña. Pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Hoy vamos a concentrarnos solamente en esta pregunta, y donde realmente el capítulo 12 del Levítico es muy cortita. Consta de versículos 1 al 8 que acabamos de leer. Y se trata únicamente de una madre que da a luz. Y aquí nos habla, en primer lugar, de que cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, dice. ¿Qué creen, qué opinan ustedes acerca de este tema? ¿Cómo una mujer, cuando nace, cuando da a luz un niño, queda impura? Todos creemos entonces, ¿es un pecado tener un hijo entonces? No. Por la sangre, pastor. ¿Mande? Es solo por la sangre. Claro, porque tiene en realidad dos razones. El primer razón, como el pastor lo dice, es por la sangre, por las pérdidas de la sangre. Porque la sangre para Dios es algo sagrado, es algo que Dios especialmente le ha dado para que el ser humano o ser viviente pueda vivir a través de esa sangre, porque la sangre simboliza vida. Pero esa sangre debe estar circulando dentro del cuerpo en donde Dios les ha puesto. Pero cuando esa sangre sale, cuando sale del cuerpo, esa sangre que sale del cuerpo, para Dios eso es impuro. Médicamente, higiénicamente, también porque la sangre puede llegar a contener distintos elementos patógenos como virus o bacterias que puede llegar a contaminar a otra persona. Por eso es una manera que Dios le dé una especie de un llamado de atención a la sangre. Cuando hay pérdida de sangre, cuando haya flujo de sangre, ya sea en la menstruación o cuando nace un bebé donde también hay derramamiento de sangre, que esa sangre hay que tomarla con mucho cuidado. Hoy día nosotros vamos a un hospital para tener un niño, donde todos los médicos toman todas las precauciones necesarias, en un quirófano esterilizado, donde también cuida para que esa sangre de la mujer no se contamine con otras personas, todos usan guantes, máscaras, todos una vestimenta para protegerse. Entonces, como toma todas esas precauciones, no hay problema. Pero en la antigüedad, imagínense, ellos están en un desierto. Yo les mandé un poco ese video donde nos muestra cómo era el escenario donde todo esto transcurrió. Era realmente un desierto árido donde no había nada. Había poca agua, pero había agua gracias a Dios, pero no había un lugar tan higiénico, no había hospitales. Por lo tanto, si Dios no le daba este tipo de ordenanzas o estatutos para que tuviesen cuidado con estos elementos como la sangre, y decir que entonces cuando esta mujer está perdiendo sangre, entonces le dice, ojo, tengan cuidado, está en un momento impuro, por lo tanto, para que ustedes tengan precaución. Es decir, no es para decirle que ella es pecadora por haber dado a luz un hijo, sino para llamarle la atención de que ese momento es para tener los ojos bien abiertos, porque es un momento muy peligroso, un poco para darle ese mensaje a la gente. Pero otro punto de vista que debemos también considerar es el aspecto espiritual. ¿Por qué Dios ha dicho que esa persona, cuando da a luz un hijo, es impuro? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no es que Dios había dicho cuando creó al hombre que seamos fructíferos y dijo, multiplíquense, llenen la tierra? Por ejemplo, en Génesis 1:28, Dios ordenó, sean fructíferos, multiplíquense
y llene la tierra. De esta manera para que se procreara y llenara la tierra de hombres. Pero entonces, ¿qué hay diferencia entre en ese momento y el de ahora? La diferencia está en que cuando Dios dio estas órdenes de que seamos fructíferos, que nos multipliquemos y llenemos la tierra en Génesis 1:28, el hombre no había pecado. Entonces la intención de Dios era que ese ser humano que no pecó, con ese ser maravilloso creado por Dios, empiece a llenar y cubrir toda la tierra para que multiplicase en números los hijos que adoran a Dios y que alaban a Dios. Esa era la intención de primer bendición y la orden de Dios. Pero después de que Adán pecó, el hombre ya no es más el mismo estado, sino ahora el estado del hombre es pecador. Por lo tanto, cuando el pecador engendra a un bebé, es otro pecador. Entonces, lamentablemente, todo el procedimiento de ir multiplicándose es como ir llenándose de pecadores en el mundo. Entonces, ahí está el dolor de Dios. Por lo tanto, el haber nacido, el haber dado a luz, si bien es una bendición para que pudiera multiplicarse en la tierra, pero en el aspecto espiritual, ese que nace como pecador, nace en el mundo como descendiente de Adán, pecador. Nosotros vimos cómo el mundo se llena de pecadores cuando van naciendo. En ese sentido, es realmente, Dios considera que es un pecado. Por lo tanto, luego de que Adán y Eva pecaron ante Dios, el nacimiento carnal es reproducir otro pecador sobre la tierra. Por lo tanto, Dios, para que esos pecadores se convirtieran en los hijos verdaderos de Dios programados y diseñados en el Génesis, en la creación del mundo, en sus primeras intenciones, para que sea de esa manera, para que sea de agrado para Dios, lo que debe hacer ese pecador debe ahora no solamente nacer de carne, sino debe nacer espiritualmente también de nuevo. Ese nacimiento de nuevo, el nacer de nuevo que habla Juan 3:3 Jesucristo, es para ser expiado por la sangre de Jesucristo a través de su arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Por lo tanto, el nacimiento mismo de un bebé es otro pecador. Pero Dios no abandona a ese pecador. Dios le da manera de que ese bebé vuelva a ser otra vez un hijo de Dios a través de purificación y a través de la expiación. Y en la antigüedad, como Jesucristo todavía no ha muerto, Dios le ha dado la manera de ese momento, la manera antigua de que ese bebé que nace carnalmente pecador pudiera acercarse a Dios, pudiera expiar sus pecados y limpiarse hacia Dios. Eso era a través de lo que vimos, los 5 sacrificios de ofrendas a Dios. Dios le ha dado la manera en la antigüedad de cómo ese pecador que nace puede aún acercarse a Dios. Dios le ha abierto el camino, les ha mostrado el camino de cómo aún así ellos pueden acercarse a Dios. Era más costoso, era más tedioso, sí, porque tenía que cada vez que comete un pecado tenía que matar animales, ofrecer sacrificios y constantemente vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y toda esa vida en la antigüedad también es salvación, porque es acercarse a Dios de tal manera para que Dios esté en sus vidas. Por lo tanto, de alguna manera la salvación es también, quiere decir que uno es perdonado de sus pecados, limpiado de sus pecados, es purificado y es convertido es santificado para que el Dios Santo pueda permanecer, puede vivir junto con él, para que pueda ser un Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Porque el éxito en la vida de uno es que Dios esté en la vida de uno. Si Dios no está en la vida de uno, por más dinero que haya ganado, por más renombre que tenga, ese hombre ha fracasado en su vida. El éxito es cuando él logra que Dios, el Espíritu Santo de Dios, esté dominando su vida. Entonces, esa persona es
realmente exitoso en el mundo. Y esa persona se lograba antiguamente a través de la purificación, a través de todas estas palabras y procedimientos, órdenes, estatutos que Dios les ha dado al hombre en la antigüedad. Que gracias a Dios hoy día, gracias a Jesucristo, que todo este procedimiento tan complejo, tan tedioso y tan amplio ha sido de una sola vez concentrada y cumplida y lograda a través de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y que hoy día nosotros, con simplemente teniendo fe, una fe verdadera en Jesucristo solamente, estamos recibiendo todas estas bondades al mismo tiempo de ser limpios, purificados y santos. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a esta palabra de Dios y entendiendo qué significó cada una de esas palabras y enseñanzas de Jesucristo, estamos nosotros viviendo una vida santificada. Bueno, hoy entonces, la mujer donde ha dado a luz, fíjense, recapitulando un poco, se refiere en el sentido médico, es ser impuro, me faltó una I aquí, es ser impuro, es un estado de salud patológico. Por lo tanto, cuando se dice que esta mujer está impura, quiere decir que está en un estado de salud precario, patológico, enfermo, donde tenemos que tener mucho cuidado, como si nosotros también tenemos que tener cuidado con los leprosos, con los enfermos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esta mujer que ha tenido a luz un niño o una niña. ¿Por qué? Dijimos, es por su derrame de sangre y por su desbalanceo hormonal. La mujer, tanto el bebé como la madre, clínicamente son muy vulnerables a las infecciones. Por lo tanto, se dice Dios impuro, no para condenarla como pecadora, sino para que todo el mundo tenga cuidado con esta mujer. Y como en el sentido espiritual dijimos que el nacer solamente, el nacimiento carnal, para Dios no es el objetivo que Dios quiere lograr en Génesis 1.28, sino el lograr Génesis 1.28 se logra cuando una persona nace carnalmente, pero debe nacer de nuevo espiritualmente, creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso, la tarea de todo cristiano, todo creyente verdaderamente, es hacer que todo el mundo nazca de nuevo, para que sea verdaderamente aquel ser humano, no termine siendo pecador, destinado al infierno, siendo esclavo del pecado y del enemigo Satanás, sino que esa persona nazca de nuevo creyendo en Jesucristo, para que todos sus pecados en desobedecer y ser desinteresado en la palabra de Dios sea expiado por la sangre de Jesucristo. Esto es el verdadero nacimiento que Dios espera de todo ser humano. Ahí recién, entonces, podrá ser ese hombre verdaderamente hijo de Dios. Otro punto que nosotros recién vimos es el que si nace un niño, si da a luz a un niño, esta mujer será impuro durante 7 días y luego de 7 días continuará siendo impuro durante 33 días más. En total de 40 días la mujer será impura. En los versículos que leímos hoy dice eso. El número 7 y sus múltiplos significa perfección completo. Por lo tanto, esta mujer durante estos 7 días es impura, es un periodo impuro absoluto en el cual la mujer debe tener mucho cuidado en no tocar nada santo de Dios, ni siquiera ir al santuario, porque debe quedarse en su casa, aislada, y esperando para que ese periodo de impureza pase. Y después, a los 7 días, después de pasados los 7 días, ustedes saben que tiene que la mujer circuncidar al 8º día. Y después cumplir los 40 días para terminar con sus tiempos de purificación. Aquí el número 40 y sus múltiplos tiene un significado en la Biblia. El número 40 en la Biblia significa prueba o un entrenamiento, tribulación.
Por ejemplo, durante los 40 días donde Jesucristo ayunó en el desierto, fue sometido a una dura prueba, la prueba de Satanás al final. Y también si vemos los 40 años donde Moisés estuvo exiliado en Madián, se escapó a Madián, y él pasó durante 40 años como unos días de entrenamiento, de preparación para poder formarse como hombre de Dios, para hacer la voluntad de Dios, de sacar al pueblo de Dios de Egipto. O también como los 40 años también del pueblo de Israel en el desierto, donde pasa pruebas, donde pasa momentos difíciles en el desierto, de esa manera para irse amoldando su fe a la voluntad de Dios. Por lo tanto, estos 40 días es como que esta mujer está en medio de un aislamiento para que pueda prepararse su cuerpo, tanto clínicamente y tanto en su espíritu, para prepararse y dedicarse a que este bebé que ha dado a luz, debe ella dedicarse a criarlo para la voluntad de Dios, haciendo cumplir todos los preceptos y estatutos de nuestro Dios. Entonces, estos 40 días de impureza, donde además todo su cuerpo, el desbalanceo hormonal o toda su hemorragia se vayan curando y sanando, también espiritualmente ella vaya preparándose para cumplir, hacer esa voluntad de Dios sobre la nueva vida que ella acaba de dar a luz. Y el número 8 significa un nuevo comienzo. Perdone por el error ortográfico. El número 8 significa un nuevo comienzo. Por lo tanto, Dios ordenó que al octavo día, no ni bien que nazca el niño, al octavo día, porque cuando el niño nace, después de que le corta el cordón umbilical, todavía el niño tiene que adecuarse al ambiente del mundo que nació, para que su organismo se vaya produciendo sus defensas. Por lo tanto, no puede cortarle todavía el prepucio ni bien nazca, sino al octavo día. Hoy día lo hacen porque los hospitales ya tienen un control de higiene y de esterilidad necesaria para poder hacerlo. Pero en aquel momento había que esperar, según la orden de Dios, para que la nueva criatura que nace tuviese todas sus defensas necesarias para poder soportar esta circuncisión. Por eso dice que al octavo día, que es como un nuevo comienzo, tiene que ejecutar la circuncisión. ¿Y qué era la circuncisión que aprendimos nosotros en Génesis? La circuncisión es cortar nuestra parte carnal, es decir, abandonar, dejar toda nuestra vida pasada carnal y dejar una marca, una señal que diferencia a los demás. Esa señal que lo diferencia a los demás es una señal de que esa persona es un nuevo ser en Cristo. Si uno ve esa señal, la gente lo ve esa señal y dice, bueno, esa persona es alguien que obedece a Dios, es alguien que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, esa señal que nosotros hoy debemos tener también, lo debemos tener todos en nuestro corazón y en nuestra vida, y que se revele en nuestra vida a los demás, a los ojos demás, cuando nos mira a nosotros, que la gente se dé cuenta, a esa persona es alguien que cree en Jesucristo, que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa señal es lo que simboliza la circuncisión espiritual. Por lo tanto, nosotros si vemos en Romanos 2:29, dijo Pablo que la verdadera circuncisión no es la circuncisión carnal, sino la circuncisión espiritual. Dice, la circuncisión verdadera es la del corazón, es la que se realiza el espíritu en nuestro corazón y que nos hace diferencial, nos pone una señal en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos hace diferentes a los demás, para que nosotros demostremos a la gente que somos hijos de Dios y que somos un pueblo de Dios que vive de acuerdo a la palabra y las órdenes y a los estatutos de Dios. Eso es la verdadera circuncisión, está diciendo en Romanos 2:29. Por lo tanto, el octavo día, el número 8, significa un nuevo comienzo. Dejar lo pasado, dejar la vida pasada sin Dios, dejar el pecado,
desarraigarlo de nuestra vida, quitarlo, eliminarlo totalmente de nuestra vida, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y a eso se le llama santificación, una vida santa. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y durante el periodo de purificación, que aquí vimos que para la mujer, aquí está, que son 40 días para cuando nace un niño, y para una niña será el doble. Dios ha hecho para que una mujer será impura absolutamente durante 14 días cuando nace una niña y deberá seguir 66 días más para que termine su periodo de días impuros, cumpliendo un total de 80 días en caso de cuando nazca una niña. No hay una razón clara en la Biblia, porque Dios le ha dado días dobles para una niña, pero suponemos, puede ser correcto, puede ser que no, pero la única manera de que podamos pensar en esto, porque Dios le pone tanta diferencia en el sexo del niño que nace, si es un niño o una niña. Si yo simplemente, esto puede ser mi punto de vista, y es que seguramente es porque el pecado entró a través de Eva, a través de una mujer. Por lo tanto, Dios hace para que esta mujer, cuando nace una niña, para que tenga mucho más cuidado, el doble de cuidado, para que esa niña viva más fiel a la palabra de Dios que el niño. Tal es así que en el judaísmo, la mujer es más responsable a llevar la palabra de Dios. Es decir, cuando una madre es judía, aunque esta madre judía se case con un gentil, pero si esa madre es judía, sus hijos son judíos. Eso indica que la madre es más responsable, fue educada más responsablemente para llevar la palabra de Dios, para hacer cumplir la palabra de Dios a sus descendientes. Por lo tanto, es tan fuerte las influencias cuando una madre religiosa cumple la palabra de Dios y hacer cumplir a su marido o a sus hijos. Debe ser por eso, para que tengamos realmente mayor esfuerzo y énfasis para poder hacer que una niña se convierta en una mujer de Dios. Dijimos que entonces durante esos periodos de purificación, que son 40 días para cuando da a luz a un niño, o 80 cuando da a luz a una niña, la mujer no podrá tocar ninguna cosa santa de Dios. Ni siquiera el pan que debe compartir, la pan sagrada, la comida sagrada del sacrificio que hay que comer, ella no puede participar de eso. Ni siquiera ir al santuario, no puede ir a participar. Pero cumplido el periodo de purificación, se debía entonces ella, para poder volver a la normalidad, de poder ir al santuario y participar de todos esos rituales de purificación y de compartir las fiestas de sacrificio de ofrenda de paz. Ella misma se debe purificar ahora. Esa ceremonia de purificación de ella se debe hacer ante el sacerdote, a través del sacerdote, ofreciendo a Dios ofrendas. Primero, un sacrificio de holocausto debía ofrendar a Dios. Y también debía ofrecer un sacrificio de expiación. Y Dios le ordenó para que pudiera dar un sacrificio de expiación, tuviera que ofrecer a Dios una paloma o una tórtola. Dijimos que la tórtola es una paloma silvestre. Fíjense que esta expiación, cuando nace un bebé, no es algo oneroso, no es algo caro, porque es simplemente una paloma. Por lo tanto, Dios le ha dado esta gentileza de que una mujer que ha dado a luz pudiera expiar simplemente con una paloma y no fuera tan costoso. Pero no solo, ustedes imagínense que la expiación, generalmente el sacrificio de expiación, debe ser siempre acompañada con un holocausto. Una vez cuando uno es perdonado de sus pecados, debe consagrar su vida completamente a Dios. Cuando uno ha sido limpiado de sus pecados, debe vivir su vida completamente entregado a Dios. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros
nuestros pecados sea expiado, pero también vivamos toda la vida entregado completamente a la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra. Esto significa el holocausto. Pero para el holocausto, Dios había ordenado para que sacrificara un cordero. Pero también Dios dio la oportunidad para gentes más pobres que no tienen capacidad para poder ofrecer un cordero, también pudiera ofrecer un holocausto de una paloma o una tórtola. Por lo tanto, si una persona era pobre, podía expiar esta mujer después de 40 días u 80 días, dependiendo del sexo del bebé que tuvo. Simplemente, si uno es pobre, ofreciendo 2 palomas, uno para la expiación y otro para el holocausto. O si una persona es bendecido materialmente por Dios, ofrecer una paloma de expiación, pero ahora sí un cordero como holocausto como Dios manda. Esto es la palabra de Dios y el pueblo de Dios debía cumplir tal cual como Dios mandaba, cumpliendo con esta expiación. Luego entonces esta mujer quedaba purificada para poder desenvolverse en la sociedad normalmente como era antes. Entonces, hasta acá sería la lección de hoy, y como moraleja, yo diría que nosotros reflexionemos mucho, que Dios le hace mucho hincapié que al 8º día el niño debe ser circuncidado. Y de esa manera en la circuncisión dijimos que es vivir su vida con una señal de que ahora vivirá de acuerdo a la palabra de Dios, que es una señal de que es alguien que vivirá de acuerdo a la palabra de Dios. Esa vida vivida de acuerdo a la palabra de Dios se le llama una vida santificada, una vida que vive de acuerdo a la palabra de Dios, pero eso significa que él está viviendo, entregando su vida como ofrenda viva a Dios, como dice en Romanos 12, versículos 1 y 2. Vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Esta vida, cuando uno vive de acuerdo a las órdenes de Dios, a eso se le llama que uno está ofreciendo su vida como una ofrenda viva a Dios, porque ya no es muerto. Fíjese, la ofrenda, generalmente una ofrenda a Dios tiene que ser muerto, porque esa muerte, ese derramamiento de sangre significa expiación. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, que ya ha expiado el pecado del mundo, ahora no debe matar a nadie. Nadie queda muerto, sino todo recibe vida en Cristo. Nadie muere ahora en Cristo. Al contrario, recibe vida en Cristo. Esa vida tan poderosa y sobrenatural que ni siquiera los virus del SIDA, ni siquiera los virus, cualquier virus del ébola o virus del coronavirus, ninguna de estos puede afectar la vida de aquel que ahora recibe la vida de Jesucristo. Una vida diferente, señalizado diferente del mundo. Esa vida diferente del mundo es lo que llama santidad. Santidad es diferenciado. Una vida que es diferente al mundo y vive de acuerdo a las órdenes de Dios y no de acuerdo a los patrones de este mundo. A eso se le llama santidad. Y para aquel que vive una vida santa, el Espíritu Santo de Dios reside en su vida, entra en su vida, reina su vida. Y entonces empieza a restaurar, limpiar sus pecados, los enemigos se van, los demonios se van, las enfermedades se van. Es como un escudo invisible que está completamente protegiendo su vida con la palabra de Dios. Y Dios, como si la mano poderosa de Dios lo guarda y lo protege la vida de esa persona. Esa persona no puede atacar el enemigo. Y sabemos que este virus, todos estos virus son obra del enemigo. El enemigo lo ha creado. Entonces, ¿quién solamente puede protegernos de esto? El todopoderoso Rey, Dios, Jesucristo. Y también, aunque haya sido atacado por estos virus, pero si esa persona realmente entiende toda esta voluntad de Dios, si entiende qué es vivir una vida santa delante de Dios, creyendo en Jesucristo, y se arrepiente genuinamente y verídicamente delante de Dios, esa persona nuevamente recibe este poder, esta presencia del Espíritu Santo de Dios para que toda obra del enemigo sea expulsado de su vida. Este es la voluntad de Dios. Esa bendición quiere derramar Dios en la vida de cada uno de nosotros. Solamente por fe. No gastamos un centavo para esto. Solamente por fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la palabra de hoy
donde habla de esta mujer que da a luz, pero lo que realmente Dios quiere que dé a luz no es solamente un bebé carnal. Dios quiere que dé a luz un hombre, un bebé espiritual, que sea aquel que crea en Jesucristo, nazca de nuevo, reciba el Espíritu Santo, que entre en el dominio de este mundo maravilloso del reino de Dios espiritual que está aquí y que sea un pueblo verdadero de Dios. Esta es realmente el deseo de Dios cuando dijo multiplíquense. Por lo tanto, amados hermanos, esa palabra de multiplíquense, llenen la tierra, esa orden todavía hoy día sigue vigente a cada uno de nosotros. ¿Cómo entonces? Dice, como el hombre, yo soy hombre, ¿cómo voy a dar a luz? Sí, uno puede dar a luz espiritualmente y hacer que un hombre, el prójimo, aquel que todavía no ha nacido de nuevo, hacerlo nacer de nuevo. Esto es hacer multiplicar. Por lo tanto, la orden de Dios de multiplíquense y llenar la tierra, debemos multiplicar con los hijos de Dios que han nacido de nuevo. Debemos llenar la tierra con los hijos de Dios que han nacido de nuevo creyendo en Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, esta orden de Dios es orden para mí y para ti también hoy día que sigue siendo vigente. Gloria a Dios. Cerrar nuestros ojos y dar gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias por esta palabra y esta voluntad de Dios que está detrás de esta palabra de hoy, que te está hablando en tu corazón, para que nosotros seamos quienes demos a luz, no un hombre muerto, sino una persona viva en Jesucristo, que reciba la vida de Jesucristo a través de un nacimiento nuevo de fe. Padre Santo Celestial, amoroso Rey, Creador del universo, hemos esta noche todos reunidos ante ti, ante tu grandeza y ante tu inmenso amor, Señor, para poder aprender más acerca de tu voluntad, de que tú, Dios, eres el Dios maravilloso de siempre, ese Dios amoroso, ese Dios bondadoso de siempre, con tanta gracia, de que siempre, Dios, estás buscando la manera de que un hombre pecador como yo pudiera acercarme a ti y para que tú pudieras entrar a vivir y tu presencia llene, inunde mi vida, Señor. Tú has abierto el camino a través de la sangre de Jesucristo. Has abierto como ese camino tan difícil que era, como abrir ese mar rojo con la sangre de Jesucristo, para que uno pueda acercarse a ti, ser salvo y ser libre de pecado, Señor, y de las garras del enemigo. Y nos has salvado, Señor, para que podamos estar en tu presencia, vivir en tu presencia, para que ningún elemento pecaminoso de desorden y de desobediencia a tu palabra inunde y afecte nuestra vida, Señor, porque sabemos que ese es el elemento que el enemigo utiliza para afectar y atacar nuestra vida y para corromper nuestra vida con el pecado. Pero, Señor, queremos rechazar esa persuasión del enemigo. No vamos a ser persuadidos con ningún engaño del enemigo. Vamos a seguir, Señor, obedeciendo fielmente a tu palabra, tal cual como tu palabra lo dice, Señor. Aunque mis pensamientos, aunque mi lógica no se explique, Señor, aún así, nosotros siempre te obedecemos porque tú eres el Dios verdad, absoluto y santo. Y queremos que tu presencia nos siga gobernando, nos siga inundando nuestra vida con bendición cuando nosotros obedecemos tu palabra y vivimos una vida santa, Señor, y pulcra. Y aprendimos hoy, Señor, a través de tu palabra, que hoy nosotros también debemos dar a luz, no solamente quedarnos en los periodos impuros de haber dado simplemente un niño carnal, sino que ahora nosotros podamos dar a luz un alma en Cristo, que reciba la vida en Cristo, que pueda realmente nacer de nuevo esa persona y ser bendecida como hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Que esa función de llenar y multiplicar la tierra con tus hijos, esa orden, Señor, tú nos has dado a cada uno de nosotros. Y aceptamos, lo recibimos, Señor, y lo obedeceremos a cumplir, a dar a conocer este evangelio del Señor Jesucristo a todo lo que no lo conoce, para llenar esta tierra con tus hijos que te adoran, Señor, y que te alaban. Utiliza nuestra vida, Señor. Llénanos con todos los elementos que necesitamos para que podamos cumplir este objetivo tuyo, Señor, sobre nuestra vida. Bendícenos, llénanos, suple nuestras necesidades, Señor, para que nosotros podamos cumplir este objetivo tuyo y tu voluntad.
En el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, te agradecemos, te exaltamos otra vez en esta noche, honramos ese nombre maravilloso de nuestra salvación, Señor Jesucristo, y Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración en esta noche. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.